Esta será tu casa ahora, porque tu vida está en peligro. Juega con los niños. Sé bueno, no te portes mal. No hables ni cantes ya en yiddish, porque dejaste de ser judío. Con estos versos entonados en una canción urgente, una madre judía se despedía para siempre de su hijo, y el abandono significaba la salvación. El genocidio perpetrado por los nazis dejó miles de historias de niños entregados, miles de despedidas obligadas y de brazos salvadores. Niños que deambularon entre la muerte y el horror, arrastrados a vivir una infancia a escondidas. Niños obligados a despojarse de su pasado, su origen y su identidad. Han transcurrido más de 6 décadas, pero Irene, una niña escondida, conserva sus recuerdos intactos. Esta es la historia de su infancia. Este es su regreso. Yo vivía en Varsovia. Cuando empezó la guerra tenía 4 años y pico. Fin del año 40, mamá y yo nos trasladamos al gueto. Yo realmente vivo gracias a la gente que me salvó. Era una pareja joven, vivían en una casa con un jardincito pequeño atrás. Tenían una cabra. Entonces a mí un poco me disfrazaron de pastorcita. La consigna era, no preguntes, no hables, no cuentes, no tengo que preguntar nada ni por mi mamá, ni por mi abuela, ni por mi tía, ni por nadie. Yo, como otros chicos que se habrán salvado, bueno, se salvaron porque ya tuvieron eso, ¿no? Y si había que esconderse, había que esconderse. Si había que no comer, había que no comer. Si no había que gritar, no había que gritar. Si no había que llorar, no había que llorar. Porque todo iba en función de salvar la vida. Conservar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurría. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no. Si es que amanece, no veo el cielo como un gran collage. Estamos en Polonia. Irene, aquella niña escondida que vivió su infancia huyendo del horror, es ahora una mujer de 70 años enérgica y llena de vida. Ha visitado su tierra en otras oportunidades, pero esta vez desea compartir su historia con nosotros, dejar testimonio, reconstruir los accidentados pasos de su niñez en Varsovia. Pero la primera escala en nuestro viaje no es la ciudad donde ella jugaba a las escondidas. Nos dirigimos en tren hacia Cracovia para visitar el campo de exterminio de Auschwitz, siguiendo el mismo recorrido ferroviario que realizaban las víctimas del genocidio nazi, camino a la muerte. Uno se empieza a imaginar esos trenes que llegaban, la gente que se bajaba, que los llevaban a los famosos esos baños donde les cargaban el gas, chicos, mujeres, viejos, grandes. ¿Otros familiares? Y salvo mi mamá y papá, un hermano de papá que se salvó, toda mi familia, pero no, los campos, no. El complejo de Auschwitz, situado en las afueras de un pequeño poblado agrícola llamado Oswiecim, es hoy un vasto museo donde se conservan las huellas del exterminio. Una ofrenda a la memoria que, como humanos, nos recuerda, nos juzga y nos interpela. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo es posible? Auschwitz comenzó a funcionar cuando el ejército alemán invadió Polonia. Irene tenía 4 años. Originalmente alojaba a 10.000 prisioneros, pero muy pronto, con la macabra solución final concebida por el nazismo, su capacidad se vio desbordada. Entonces se construyó Birkenau. Este era el campo de la muerte inmediata, el destino de los prisioneros más débiles, los que no servían para el trabajo esclavo, niños, ancianos y enfermos. Vos me decías que acá estuvieron Mi abuela,
mi tía, la hermana de mi mamá, 10 hermanos de mi papá. Se salvó uno y papá, los otros 10 lo mataron todos. Mi madre no se repuso nunca de todo eso. Será que también como mujer, estar separada de mí, haber perdido a su madre, haber perdido a su hermana. Ella no tenía más familia que eso, así que ella quedó destruida realmente. A pesar de que muchas de las instalaciones de Birkenau fueron dinamitadas por los nazis para eliminar las huellas de la matanza, quedan aún los rastros que testimonian el exterminio. En Birkenau, el engaño era la norma. Se les anunciaba a las víctimas que recibirían una ducha. En las cámaras de gas había vestidores, cañerías y desagües al único efecto de disimular el asesinato inminente. Una vez sellada la entrada, se descargaba el ciclón B por las aberturas del techo. Al cabo de unos minutos se retiraban los cadáveres y se trasladaban a un sector en donde se extraían los objetos de valor. Luego, el crematorio convertía el cuerpo en cenizas. Recorrer Auschwitz es desolador. Relatar lo que se observa es tortuoso. Transmitir una sensación imposible. Con Irene intentamos hacer pausas. Cada tanto nos detenemos. Ella asocia este lugar a un recuerdo que la golpea. Ahora ya no tanto, pero en una época uno se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién se le puede haber ocurrido una cosa de este tipo? Ya ves a lo que puede llegar la mente humana. No hay límites. No hay límites. Uno se pregunta por qué, pero respuesta no hay. El Auschwitz, que en 1940 recibía las primeras deportaciones, se convirtió tras la construcción de Birkenau en un sitio destinado al trabajo forzado. Por la mañana, una orquesta acompañaba con música el inicio de la jornada. El cinismo quedaría también documentado en la leyenda de bienvenida, con lo que Auschwitz recibía a los deportados. ¿Dónde está el cartel? ¿Qué es lo que dice ahí? El trabajo libera al hombre. ¿Tuvieron alguna noticia en los años en los que sus familiares estuvieron acá? Mi madre vio cómo se lo llevaban a mi abuela y a mi tía, porque ella trabajaba ahí donde salían los trenes. ¿Vio la...? No sé si... Vio cómo iban. Los vio de lejos, pero los vio. Eso es lo que la dejó tan... No se puede reponer nada de eso. Y aunque muchos decían que no, que se iban, viste, que iban a otros lados, que los trasladaban, mi madre como estaba ahí sabía dónde iban, ¿no? Ella sabía dónde te lo llevaban, ya sabía las noticias, que no había vuelta. ¿Vos pudiste hablar con tu madre de eso o era un tema que no se tocaba? Mira, durante muchos años no se hablaba. Ella no hablaba, el que hablaba era mi padre un poco, pero cuando mi padre hablaba yo me levantaba y me iba. No soportaba hasta muchos años, hasta que prácticamente después que murió papá, yo cada vez que se hablaba de la guerra, de lo que pasamos, de todo, yo me levantaba y me iba. Y mi padre se lo contaba a mis hijos. ¿Vos por qué te levantabas y te ibas? No sé, no podía entrar en las conversaciones estas, no. Era como un bloqueo total, ¿no? Después que murió mi padre, yo empecé a hablar, a contar. Y en memoria de ellos y de los que no pudieron más contar, yo no había quien lo cuente. Si Birkenau resultaba tortuoso por sus construcciones y por sus ruinas, las barracas de Auschwitz, convertidas hoy en museo, poseen testimonios aún más escalofriantes. Irene y yo haremos la recorrida en silencio. Resulta imposible no sentirse avergonzado. Miles de objetos personales pertenecientes a las víctimas se acumulan tras las vitrinas. Allí estuvieron. Ya no son tan solo un número en la historia. Se ven sus nombres en las valijas con las que llegaban a bordo del tren.
sus rostros azorados en las fotos, sus cosas y sus señales. Está hecho de pelos esta. Vos sabés que en esa época los cepillos llevaban adornos, las manijas llevaban adornos en plata, en marfil, en bronce. Todo eso fue arrancado, todo arrancaban y todo lo se usaba y lo mandaban a Alemania, todo. Todo tenía valor. Quedan de nuestro paso por Auschwitz algunos datos que se escapan al relato descriptivo de lo que pudimos ver junto a Irene. El exterminio sistemático de Birkenau se consumó en las cámaras de gas con Zyklon B, un insecticida fabricado en Alemania por empresas de fumigación que conocían el destino de su producto. Dentro del complejo fueron asesinadas alrededor de 2 millones de personas. La gran mayoría provenía de Polonia y de Europa del Este. En enero de 1945, el Ejército Rojo llegaba a Auschwitz. Solo quedaban 7.500 prisioneros. Damos por terminada nuestra visita. Varsovia nos espera. Viajaremos hacia la infancia de Irene, dejando atrás la muerte y el horror. Auschwitz es para ella un destino del que milagrosamente logró escapar. En el segundo día comenzamos a descubrir Varsovia ya entrada la tarde. Nos resultó difícil reponernos del viaje desde Buenos Aires y sobre todo de la visita a Auschwitz. La ciudad, lógicamente, no es la misma que Irene recuerda. Sin embargo, el pasado no se hace esperar. La diferencia entre lo que era Polonia cuando yo era chica y lo que es Polonia ahora, bueno, evidentemente no se puede ni siquiera comparar. Cuando yo era chica durante la época de la guerra, era un país totalmente destruido, que se fusilaba por las calles, que no había comida, que hacía frío. Y bueno, Polonia de ahora, nada que ver con lo que era, ¿no? Mi padre trabajaba, él era farmacéutico, mamá no trabajaba. Me acuerdo, bueno, de la casa, el departamento que vivíamos, pleno centro de la ciudad. En esa casa viví desde que nací hasta los 5 años. Esta era mi casa. ¿Y el edificio era...? Tal cual. ¿Era este? Tal cual. O sea que este edificio sobrevivió... Ese edificio no fue derrumbado. De todo Varsovia. Sí. Porque en el hotel Polonia estaba el cuartel de la Gestapo. ¿En el hotel? En el hotel. Entonces no fue derrumbado ni la estación central, ni este hotel, y bueno, la casa acá que estaba al lado tampoco. Yo vivía acá en el 4º piso. Al poco tiempo que empezó la guerra, a mi padre se lo llevaron, porque los judíos tenían que usar un brazalete. Sí. Bueno, el padre era un rebelde, no quería usarlo, qué sé yo, ¿no? Dijo, yo no lo voy a usar. No lo usó y al principio del año 40 se lo llevaron preso. Yo me quedé viviendo acá con mamá y con una tía mía y mi abuela. En el 40, fines de 40, se crea el gueto. Sí. Y bueno, de acá salimos para el gueto. Y después de la guerra, apenas se liberó Varsovia, mi padre se viene a Varsovia. Y bueno, viene y llega acá
y ocupa el departamento, pero no había nadie. No había nadie. No había nadie. Y poco tiempo después, bueno, con mamá vinimos y empezamos a vivir acá. Acá en el sótano se encontró, mi padre encontró un depósito de cebollas. Y bueno, con esa cebolla empezamos a vivir a cebolla. En julio del año 45, de ese mismo año, cuando empezó el calor, empezaron a sacar los muertos de todos los debajo de los escombros, que en invierno no se podía porque estaba todo congelado. Era terrible, eran caravanas de gente con carros llevando muertos para enterrarlos, ¿no? Y entonces mi padre empezó a pensar de irse de Varsovia. Dejamos la casa natal y emprendemos el mismo camino que Irene recorrió de niña rumbo al gueto. Ella tiene todavía algunas imágenes de lo que fue esa marcha, ese exilio a pocas cuadras de su hogar. Teníamos unos bolsos y mi padre estaba ya preso para esa época, con lo que pudimos llevar en la mano, caminando, que se veían caravanas de gente caminando por Varsovia hacia la zona delimitada como gueto, ¿no? Y este es el Parque de la Memoria, que acá estaba, pero acá estaba todo esto era gueto, claro. Todo esto, la calle Zamenhofa, Niwa. Toda esta plaza, todo lo que era esta plaza era todo edificio, todo calle. ¿Vos estabas por acá? Y acá no me ubico bien por dónde queda, porque a algunas calles me dejaron los nombres, aunque levantaron todos esos edificios y todo, los nombres le dejaron. Ahí está el monumento. Ahí está el monumento y bueno, viene gente permanentemente para ver, para dejar flores. El gueto era terrible, era un hacinamiento por empezar tremendo. Pensar que han metido 300 y pico mil personas en unas cuantas manzanas. Se vivía compartiendo habitaciones, piezas, cada 2 por 3 entraban grupos de nazis, sacaban un grupo de gente, los liquidaban así, fusilaban contra la pared. Había hambre, la pobreza, las enfermedades. Cuando vino la epidemia de tifus, no se podían ni enterrar a los muertos, se los tiraban en la calle. Y los chicos pobres que quedaban sin padres, sin nada, que iban y se metían en los patios y cantaban así, rápidamente aparecieron canciones contra los alemanes. Los que podían le tiraban de arriba alguna monedita o alguna comidita o algo, ¿no? Esto fue otra guerra, esto de acá fueron 2 guerras, porque fue una guerra armada y por otro lado fue una guerra persecutoria para matar a todo un pueblo, bueno, con toda la maquinaria montada para la matanza, ¿no? ¿Qué significa que alguien como vos, siendo tan chica, haya sobrevivido? Yo pienso que es un triunfo por sobre todo lo que nos quisieron matar. Sí. Y por otro lado, bueno, es como una responsabilidad de contarlo y al mismo tiempo de preservar la memoria de los que no pudieron contarlo. Se hace de noche. Irene no puede contener las ganas de verse con su salvadora. Durante la guerra, Yazda y Boyedar fueron su única familia. Los padres sustitutos que arriesgaron la vida para que Irene sobreviviera luego de escapar del gueto. La próxima. Sí. Mila. Caminamos por una Varsovia nocturna y llegamos a la casa de Yazda. Su hijo Jurek sale a recibirnos. Él nació varios años después de la guerra y no convivió con Irene, pero conoce muy bien la historia. Para Irene, Jurek es como un hermano menor. Detrás de esa Yazda viejita, de esa apariencia fatigada, hay una mujer con un pasado combativo y heroico. Durante la ocupación alemana, tanto Yazda como Boyedar
integraban la resistencia polaca. En la posguerra, Jazda y Boyeda se separaron, pero han pasado los años y siguen manteniendo un vínculo de afecto inquebrantable. Esta es mi mamá. Esta es mi mamá. Este es mi hermano. Esta es la única familia que yo tengo. No tengo otra. Warszawy dzwoniłam z radości, że ty przyjeżdżasz, opadam, przyjeżdża moja Irena, no. No, dice que llamó a media Varsovia para avisar que yo llegaba. Nie, no to zawsze wszystkim opowiadałam i pytałam o ciebie, różnych ludzi, no i zawsze bardzo lubiłam opowiadać. Okropnie takie to było wszystko przecież, ale ojciec był taki pogodniejszy i łatwiej było z nim. No tośmy przecież bardzo się lubili, jak potem mieszkaliśmy jakiś czas w Gdańsku, to mnie zaprosiliście i byłam u was chyba, już nie pamiętam, miesiąc czy więcej mieszkałam w Gdańsku, to tak dobrze pamiętam. Este es el triunfo nuestro. Como siempre decimos, la vida es el triunfo. Y que dos familias distintas hoy sientan que son una misma familia. Una familia, dice. Este era un oficial polaco que era el hermano de Iacha. Y yo tenía los documentos con el apellido de él y además pasaba como una hija de él. ¿Vos pasabas como hija de él? Era una hermana de ella. Pero un hermano de él. Y yo de él. pasaba como una hija de él. Chrztu, na którym jest twoja data, prawda, urodzenia? Un cura me dio el certificado de bautismo y en el cual figuraba al mismo tiempo mi fecha de nacimiento y el apellido de este señor, Brzeziński. Ojej, takie to były czasy. Eran épocas difíciles, todos. Para ellos fueron las épocas difíciles de la guerra y la posguerra también. Porque lo que se vivió acá con todo el régimen comunista también fue otra guerra. Nos reuniremos todos al día siguiente para evocar las épocas de la guerra y la tormentosa infancia de Irene. Será su reencuentro con Boyedar. Es el tercer día de estadía en Polonia y volvemos a caminar con Irene por las calles de Varsovia. El pasado no siempre respeta cronologías. A la vuelta de cualquier esquina, un edificio, un monumento o simplemente el nombre de una calle originan un nuevo recuerdo. ¿Cómo se llama esta cárcel? Pawiak. 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 Mi padre un día lo trajeron acá. Y cuando lo metieron, uno le sopló, le dijo, decí que todo es una profesión. Si alguien tenía una profesión, como que podía durar un poquito más. Y él dijo que era plomero. Y bueno, sí transcurrió un tiempo y empezaron a planear una fuga de acá. Entonces planeaban y hablaban a ver cómo, cuándo podría ser. Un día lo que pasó, que se taparon las cloacas del Pawiak. Y ahí ellos dijeron, bueno, está la oportunidad. Entonces, bueno, los alemanes decían, bueno, pero tienen que destapar. Entonces ellos lo que dijeron que la única manera de poder destapar eso era meterse abajo en las cloacas porque estaban tapadas las cloacas. Entonces ellos le levantaron esas tapas grandes que hay y se metieron dentro de las cloacas. El otro, como había estado en la resistencia judía, conocía las cloacas de Varsovia. Entonces el otro lo fue llevando a papá. Entonces los alemanes de arriba le gritaban, bueno, destapen, ya salga. Y ellos decían, no, tenemos que ir más adelante porque acá todavía no llegamos al lugar y bueno, así después de algunas horas se fueron. Tuvieron 2 días en las cloacas y a la larga pudieron levantar otra de esas tapas y salir. Este árbol que está ahí es el único árbol que quedó cuando fue destruido todo, porque esto era una cárcel, era un edificio grande, tenía varios pisos. Y esto quedó, este árbol quedó.
el 1 de septiembre del año 1944, Varsovia se levantó contra los nazis. Y fue esa época en que se destruyó toda Varsovia. Empezó a haber hambre. Todavía en esa época había por ahí caballos, había algunas policías, soldados a caballo. Cuando caía caballo muerto, los chicos salíamos como locos todos a descuartizar el caballo para sacar la carne. ¿En serio? Claro. ¿Vos lo hacías también? En Saskatepa, una vez lo hicimos con Tomek, sí. Este muro también era un pedazo del muro que separaba el gueto del lado ario, ¿no? Arriba todavía era todo con alambre de púas. Cuando se pasaban al lado ario, algunos chicos que hacían contrabando cavaban por debajo del muro. No era por arriba del muro, se pasaban por abajo del muro. Y había pibes chiquitos que se venían para el lado ario, robaban, traían algo de comida y después pasaban y la vendían. Como eran chiquitos, podían pasar por abajo. Había lugares donde no había muro, sí, que era por donde se pasaba. Sí. Algunos privilegiados cuando entraban todos los nazis, que entraban con los tanques, con las tropillas que entraban, bueno, ellos pasaban por los puestos Sí. puestos de control. ¿Y qué generaba ver un nazi? Odio y miedo. Sobre todo miedo porque, bueno, no entraban de a uno nunca, entraban de a varios, con sus armas al hombro, con sus cascos. Entraban, se metían, o de golpe sacaban gente, o caminaban por las calles. Así que este muro es testigo de muchas cosas, evidentemente. ¿Vos recordás el momento en el que se habló del fin de la guerra? Sí, me acuerdo, sí, ahí sí, ya me acuerdo. Esto es una historia porque yo me fui de Varsovia con Yaya. Nos fuimos porque acá no se podía vivir, no se podía estar. Y a mí me vino a buscar una mujer que estaba relacionada con un grupo de resistentes para llevarme a un pueblito fuera de Varsovia donde sí había llegado mi padre cuando se escapó del Pavia. Cuando ella llegó fue el levantamiento, no pudimos salir más de Varsovia. Entonces, bueno, nos quedamos 2 meses más en Varsovia y no sé cómo Yaya, que siempre tenía algún contacto, consiguió un salvoconducto para poder dejar Varsovia. Como vivíamos en Praga, del otro lado del río, en Saskatepa, había que cruzar el río. Estaban todos los puentes volados. Sí. Había un solo puente, que era el puente del tren, que estaba, pero para eso tenías que tener un salvoconducto. Y así, en un tren atestado de alemanes, cruzamos el río y ahí caminando 2 o 3 días por los bosques, la nieve, era ya noviembre, llegamos a ese pueblito en Grodzisk. Bueno, ahí yo me reencontré con mis padres por primera vez. Esta señora, que parecía una polaca, después resultó una judía, colaboracionista de todo el grupo de la resistencia judía, me llevó ahí donde estaba mi padre. ¿Cómo fue el reencuentro? Yo creí que estaban muertos. Así que para mí... ¿Pensabas en eso? Y sí, porque no se hablaba. De eso no se habla. Yo no podía preguntar dónde estaba mi padre, podía preguntar dónde estaba mi madre. Era como yo tenía que decir que mi mamá murió y papá no sabía dónde estaba, entonces no preguntaba y de golpe me los encuentro. Bueno. Luego de recorrer lo poco que quedó en pie del gueto judío, se hace la hora de volver a la casa de Yazda. Ahora la ansiedad es por el reencuentro con Boyedar. Otro nombre ronda por la memoria de Irene, Tomek, el sobrino de Yazda que compartió con ella sus años de niña escondida, el único chico de su edad con el que se vinculó durante la guerra. A pesar de sus visitas posteriores a Varsovia, Irene nunca más vio a Tomek. Dzień dobry, Zosia. Zimno. No tego wasza Argentyna jest ciepłówka. Teraz. Jak się kochana. Ese es el primer marido de Yaya. Tam się nic nie zmienia. Nic, a nic. Nic, a nic. Irena, nic, a nic. Jest. No całe szczęście życie znaleźliśmy czyli... Przyszedłem. Powiedziałem o 11 Bo ja jestem. obdwaniałam przedwczoraj, to obdwaniałam i dopiero Zygmunt... Él era mi tío. Él fue el que me encontró. Yo había estado en 4 casas diferentes antes de estar en casa de Yaya y Boyedar.
me descubrían que una judía se escondía ahí y yo me tenía que ir de ahí. En el año 42 mi padre ya no encontró un lugar para que me lleven. Entonces me llevó de vuelta al gueto. Y no sabía qué hacer. El gueto ya cada vez era más chiquitito. Y bueno, estaba ahí me reencontré con mi madre. Pero él seguía buscando un lugar para ver dónde yo podía dar a algún polaco que me quisiera guardar. Él trabajaba en la misma firma que papá. Estaban ahí. Y un día estaban en el baño los dos haciendo pis. Y él le dijo, tengo una hijita, quiero salvarla, ¿me podés ayudar? Y él dijo, tráemela. Y bueno, y así en el año 43, el día de Reyes, 6 de enero, yo fui a parar a la casa de ellos. Bien. Tome. ¿Qué más? Ese es tome. Mogły wystarczyć, żebyś które spotkał. Jak to byliśmy takiego grupa, nic nie podobnie do swojego. Desde hace 2 años, acompañamos a personas que sufrieron delitos o tragedias, brindándoles en forma gratuita contención psicológica, asesoramiento legal y apoyo. Mucho apoyo. Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cuando te vieron por primera vez, ¿qué les pasó? On się pyta, że jak wy mnie widzieliście pierwszy raz, no to jaka była impresja, co myśleliście o mnie? Jak widzieliście mnie? Czy pamiętacie o tym jeszcze? No, dla mnie było to niesłychanie miłe, że no, będę miała dziecko w domu. Takie czy inne, to polskie czy żydowskie, to wszystko jedno, dziecko i pomożemy temu dziecku przeżyć. To było najważniejsze. Claro, Ale to nie były żadne przemyślenia, tylko odruch emocjonalny. Nie? I staraliśmy się stworzyć ci jakąś sytuację względnie normalną, prawda, że nie musisz się chować. Prawda, nigdzie, ani w szafie cię nie trzymam, tylko żyjesz możliwie normalnie. Wychodzisz do ogrodu, wychodzisz z nami na spacer, nawet chodziliśmy razem paść kozy, prawda, nad Wisłę. I to było istotne, żebyś ty czuła raczej normalność życia. Jeszcze do tego, co mówiła Jadwiga, a przedtem ja. Tu mało tutaj jest tych przypadków, tak zwane, że ktoś miał szczęście, a los to się już... Ja mówiłem, że potem trzeba było bardzo dobrze, dużo głową pracować. Tak, już to im powiedziałam. To, co powiedziałem, i do tego nawiązuję. Jadwiga potem ma, i już jesteś u nas na tej Saskiej Kępie, a Jadwiga potem ma wspaniałą myśl. Ellos tenían miedo, la responsabilidad era muy grande.
No, byliśmy niespokojni i uważający, ale byśmy, wiesz, drżeli ze strachu. To broń Boże, no oczywiście, że no niepokoiłam się, że nie tańczysz po dachu, bo właśnie może ktoś przechodzić, kto zwróci uwagę na to, że jakaś dziwna sytuacja i przyśle jakichś tam Niemców. ¿Dónde vivían en ese momento? En Sacaquempa. Había un jardincito y en esta casa, donde estaba el jardín, además al lado, vivía el padre de Bolledar. En esa casa se escondía mi mamá durante mucho tiempo. Yo no lo sabía. Yo no sabía que mamá se escapó del gueto, en pleno levantamiento del gueto de Varsovia. Se escapó y se fue a esconder a la casa del papá. ¿Al lado? Al lado. ¿Y vos no la veías? veíamos. Un día me dijeron, Leli, vas a pasear por una calle y en la vereda de enfrente vas a ver a tu mamá. No tenés que ni hablarle, ni llamarla, ni nada, mirarla y nada más. Y bueno, y así nos organizaron un encuentro. Mi mamá me dio a un lado, yo la vi del otro lado y se acabó. ¿Eso te enteraste cuándo? Tome. ¿Qué más? Ese es Tome. Jak to byliśmy takiego grubasa, nic nie podobnie do swojego rodziny. A dlaczego dotąd nie widział? Dlaczego nigdy dotąd nie widział? 10-20 lat. Bo Tomek przebywa zawsze w innych miastach. Bo on przebywa w innych miastach. Yo ya no creía que lo iba a ver, la verdad. 60 años, lo ves más o menos. Widzieliśmy się ostatni raz w 44 roku, no? Del año 44. Powoli rekordowałem swoje otowiecie i cały czas pamiętam taką szprotkę cieniutką, czarną, cieniutką, bystrą jak nie wiem, jak żywe srebro. ¿Tomek sabía a esa edad tu historia? Przyjeżdża twoja siostra, to taki początek był. Przyjeżdża twoja siostra, jeszcze jej nie widziałeś z daleka, przyjeżdża i pamiętam, że z początku się tak na siebie boczyli. A pamiętasz jak nasza ciotka matka, jak nas przymuszała do czytania? Pustyni i Puszczy, że to każdy Polak musi przeczytać Pustyni i Puszczy. Era rubia, bien rubia, era morocha. To się odbywało poza moją świadomością. Entonces ellos me aclararon el pelo, me tenían, en esa época me tenían el pelo, para que parezca menos morocha. Dice, él eso no lo sabía. ¿Qué le pasó cuando en los últimos días se enteró que te iba a ver? No nie, ja dowiedziałem się wczoraj. Jurek wczoraj zadzwonił, całą noc nie spałem i przyjechałem. Jada, Bolledar y Tomek son para Irene el único puente entre Varsovia y Buenos Aires. El único puente entre su infancia escondida y su presente. Habrá más anécdotas y más charlas. Y habrá también tiempo para visitar la casa en donde se refugiaban del horror, del otro lado del río, en donde aún están los árboles guardando viejos recuerdos, el juego silencioso, la alegría fugaz, el llanto contenido, un jardín tupido que cobijaba a Irene mientras los aviones cruzaban rasantes para arrojar sus bombas en el centro de la ciudad. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz a
otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del